recomendaciones con relación al programa de trauma. Yo sé que esto se queda grabado. La 10ª edición exige un nuevo formato dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje con constructivismo. Por lo tanto, no es muy sencillo entender la 10ª edición si no tienes este manejo pedagógico. Así es que en ese contexto vamos a ir alternando 9ª con 10ª y vamos a partir por el capítulo 0, que habla del soporte vital avanzado, que es el Advanced Trauma Life Support, que es el curso avanzado del manejo del paciente politraumatizado del Colegio Americano de Cirujanos. El Colegio Americano de Cirujanos tiene múltiples capítulos, se maneja por comités, perdón, y uno de estos es el comité de trauma, ¿no? Entonces el comité de trauma es el responsable del manejo del ATLS, del PH-ATLS, tienen varios, el PH-ATLS, el Fundamentals, el Pediatrics, tiene varios capítulos que forman parte del comité de trauma. Y ahora vamos a ver la razón, el por qué debíamos nosotros aprender el manejo de un paciente politraumatizado. Ya no es infrecuente en nuestro medio ver una cosa así, ¿verdad? Un paciente con una herida punzocortante extensa, tóraco-abdominal, con exposición de vísceras parcialmente cubiertas. ¿Qué hago? ¿Verdad? Es parte del manejo del paciente politraumatizado. Un gran quemado, un fracturado, accidente en la Blanco Galino, todos los días estamos viendo. Y esta es la epidemia mundial que está matando a las personas jóvenes en edad productiva, hombres y mujeres. En el contexto global de la humanidad, ocupa el 2º lugar en muertes, solamente precedida por enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Y en la edad productiva, entre lo que es 15 y 45 años, es la primera causa de muerte. ¿Cuál es el objetivo de este curso, de este programa? Aprender, sobre todo, vamos a ver términos como un lenguaje común, la sistematización del proceso de la atención del paciente en trauma, evaluar con rapidez y precisión, reanimar y estabilizar según prioridades, o sea, empezamos a utilizar términos fundamentales en la resucitación como prioridad, determinar las necesidades y capacidades. Yo normalmente hacía este ejercicio con los estudiantes de prioridad, con un ejercicio, pero con todos los estudiantes en la sala, y decir a la cuenta de 3, todos dejan de respirar, pero yo los veía a todos, ¿no? A los 15 segundos ya empezamos cómo se empezaban a ver unos otros, y ver que más de 20, 25 segundos era el promedio general que la gente aguantaba. Pero en forma virtual no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, esas son las limitaciones. Gestionar el traslado para cuidados definitivos y asegurar un cuidado óptimo. Toda conferencia tiene que tener objetivos. Eso acostúmbrense siempre a hacer. El título, los objetivos. Hoy nos vamos a ir de la charla demostrando los conceptos y los principios de evaluación primaria y evaluación secundaria. Elementos centrales, el esqueleto central del manejo del paciente con trauma. Revisión primaria o evaluación primaria y revisión secundaria. Vamos a establecer las prioridades del manejo. ¿Habían habido prioridades? Sí. Primero vamos a atender lo que pone en riesgo la vida del paciente. Vamos a iniciar el manejo primario y secundario. Hay un término que vamos a incorporar que se llama resucitación. Vamos a demostrar las habilidades requeridas para la evaluación y tratamiento inicial del paciente con trauma. O sea que la resucitación implica habilidades, sí, y habitualmente habilidades cognitivas y procedimentales de parte de los estudiantes. Y es lo que les decía, que el trauma es la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de vida en la mayor parte de los países desarrollados. A nivel mundial hay más de 5 millones de muertes por trauma cada año. Las primeras causas siguen siendo las colisiones vehiculares y el 12% de la carga mundial de enfermedades es por trauma. Y esto es lo que el programa del ATLS ofrece, un lenguaje común que permite acceder al estudiante. Jóvenes, este curso está diseñado para médicos formados, que tiene un costo altísimo, y poder acceder en este momento para ustedes a cero costos, o sea, debería hacer que la sala esté reventando de asistentes,
y aprovechando esto, el costo del curso, si mal no recuerdo, en este momento es como de $500 por profesional y solo pueden participar 16 estudiantes. ¿Qué es lo que te ofrece la ATLS? Un lenguaje común. Y eso es lo que hoy día les decía a los estudiantes. No puedes venir y decir voy a hiperflexionar el cuello. No existe ese término. Elevación del mentón y desplazamiento de la mandíbula. Yo puedo hacer estas maniobras mostrándoles a ustedes en la sala y mostrarles físicamente cómo se eleva el mentón, cómo se desplaza la mandíbula, que aquí no lo podemos hacer, ¿verdad? Esas son las desventajas de la virtualidad. Entonces, cuando yo les digo, a ver, ¿cuáles son las maniobras? La hiperextensión del cuello. No existe el término de hiperextensión. Como todo, la pandemia, Wuhan, China, tiene un comienzo. En este caso, es el desnudar las debilidades de un país en el contexto del paciente con trauma. Un accidente de aviación, un médico traumatólogo, James Steiner, y dice, fíjense, en 1977, fellow del American College of Surgeons, significa eso, o sea, miembro del Colegio Americano de Cirujanos, y dice él, cuando yo pueda proporcionar una mejor atención en el lugar del evento, con recursos limitados, que el que mis hijos y yo recibimos en las instalaciones de atención primaria, dice, algo está mal en el sistema y este sistema debe cambiar. Y ese es el comienzo, ¿verdad? Como Wuhan fue el inicio del COVID, y 2 años y 3 meses después estamos en estas instancias, ocurrió lo mismo con trauma en Estados Unidos. Pero rápidamente ellos empiezan a planificar y ven que es importante capacitar a su recurso humano en la atención del trauma. Esta es una de las diapositivas de la 3ª edición que se mantiene porque es el estándar de la distribución trimodal de la mortalidad por trauma, ¿no? Tenemos una curva roja, que es la primera, es la curva en la cual los pacientes mueren en forma inmediata en el sitio del accidente por traumatismos encefalocraneanos con exposición de masa encefálica, lesiones de vísceras macizas, hepático-esplénicos, grado 4, grado 5, con exsanguinación inmediata, ruptura de grandes vasos con estallidos, ruptura de la aorta, donde los pacientes mueren en el sitio del accidente, a no ser que tengas un sistema de rescate con un helipuerto y quirófano incorporado que te permite hacer maniobras de resucitación. En la curva azul de la curva trimodal, 3 modos, están las muertes tempranas, que son absolutamente previsibles, y este programa orienta sus esfuerzos en la capacitación del recurso humano en esto, y a esto se le llama la hora dorada, ¿verdad? Y aquí están las patologías traumáticas asociadas en el paciente politraumatizado que ponen en riesgo la vida en estos primeros minutos, 60 minutos, y no es limitante ese tiempo la hora dorada. Y algunos pacientes que logran sobrevivir y han sido inadecuadamente resucitados incrementan la curva de mortalidad morada por muertes tardías habitualmente asociadas a manejos inadecuados o complicaciones asociadas al trauma. ¿Cuál es el concepto del programa de la ATLS? Enfocar con el ABCD para la evaluación y manejo del paciente politraumatizado. Y es precisamente esta mnemotecnia de A, vía aérea permeable, B, de respiración, breathing, C, de circulation, D, disability o examen neurológico y E, exposición completa. No es que no es un capricho, sino que afortunadamente estos cinco componentes de nuestro vocabulario habilitan una metodología dentro del proceso de aprendizaje, esta mnemotecnia que nos permiten sistematizar el manejo del paciente politraumatizado, aprender y aplicar. Primero, hay que dar lugar al tratamiento de la mayor amenaza por la vida. Esto es prioridad. Y la primera prioridad que pone en riesgo la vida del paciente es obstrucción de la vía aérea superior. Es por eso era importante hacer el ejercicio ahí con los estudiantes. Dice, dejen de respirar, ustedes controlen su reloj a partir de los 20 segundos, porque nadie entra preparado. Voy a chocar en media hora, tengo que estar lo más respiradito posible, ¿no? El accidente es repentino y te piden expiración y tienes 5 segundos y tu vía aérea ya está obstruida.
Otro dato importante en esto es que no es importante el diagnóstico definitivo. Detectado el problema, la prioridad que pone en riesgo la vida, inmediatamente se hace el tratamiento. El tiempo es esencial. Hay traumatismos, como ayer veíamos en trauma torácico, los 5 traumas torácicos que ponen en riesgo la vida del paciente y que debemos diagnosticar durante la evaluación primaria, ¿no? Depende mucho del tiempo. Un taponamiento cardíaco, no puedes pedirle una radiografía o tomografía, se te va a morir en tomografía. Clínica, en base al mecanismo de lesión, los hallazgos clínicos, la tríada de Beck, tratamiento inicial, tratamiento definitivo. Y esto es importante, el paciente ya viene traumado, ya viene accidentado, ya viene lesionado, y ahí esta es la filosofía del programa. No hacer más daño del que ya tiene el paciente. Y vamos a recalcar 1.500 veces en este curso, ¿no? El concepto, el de dónde surge. De vía aérea. De inicio solamente era vía aérea permeable, pero la idea es siempre de que el segmento de la columna que está más expuesto es la columna cervical. Entonces hay que hacer una vía aérea permeable con control de la columna cervical. Es como tu nombre y tu apellido. Respiración y ventilación de breathing, pero con oxígeno suplementario. Una mascarilla a 15 litros con bolsa de recirculación. C. Circulación con control de hemorragias externas evidentes. Un apósito compresivo no isquemiante. Y en la 10ª edición retomamos el uso del torniquete en situaciones, en coyunturas muy particulares. D. Del déficit neurológico, disability. Y en esto ya no se utiliza el ADVI, la mnemotecnia del ADVI. Se utiliza ahora, lo que hacer es la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow uno lo hace con una mirada, una palabra, y en 10 segundos tienes hecha tu escala de coma de Glasgow. Y la exposición con control del medio ambiente, evitar que el paciente entre en hipotermia, sobre todo en lugares fríos, altura, nevada, donde fácilmente el paciente en los extremos de la vida hace hipotermia. Si ustedes pueden encajar en su disco duro esta diapositiva, yo me daría por satisfecho. Porque acá resume toda la forma en que se maneja el paciente con trauma. Casilla izquierda, preparación. La preparación puede ser extrahospitalaria e intrahospitalaria, ¿verdad? Nosotros nos estamos abocando a lo que es la atención del paciente con trauma dentro del hospital. Ya llegó a nuestro hospital. Primer paso, la revisión primaria. ¿Listo? Diagnóstico en base a A, B, a C. Diagnostiqué un problema en A. Claro, la pregunta al tercero de la fila. ¿Cuál es la primera causa de obstrucción de la vía aérea superior en el paciente inconsciente? Nadie contesta. Viene entonces, en la revisión primaria, detectamos el problema en A, reanimamos al paciente en ese instante. La primera causa de obstrucción de la vía aérea superior en el paciente inconsciente es la caída de la lengua. La lengua se cae para atrás y el paciente respira de esa forma con dificultad. ¿Qué voy a hacer? Voy a elevar el mentón o desplazar la mandíbula. Listo, y el paciente empieza a respirar mejor. Utilizo mis anexos. Como no me puedo quedar agarrando la mandíbula, voy a colocar una cánula orofaringea si el paciente está inconsciente, o una cánula nasofaringea si el paciente tiene algún grado de defensa, y voy a reevaluar. En eso consiste la revisión primaria. En A, pasamos a B, detectar el problema en B, resuelvo el problema, reanimación, anexos de la revisión primaria, reevaluación. Paso a C, en circulación, detecto el problema, reanimo al paciente, anexos de la revisión primaria, reevaluación. Y así concluyo con mi revisión primaria, el A, el B y el C. ¿Cuándo voy a pasar a la revisión secundaria? Cuando he concluido con la revisión primaria y mi paciente está hemodinámicamente estable, y continúo con la revisión secundaria detallada, que también tiene su reevaluación y sus anexos. Y la revisión secundaria se resume es una revisión completa del paciente, de la punta de la cabeza a la punta de los pies, por delante y por detrás con la semiología clásica.
inspección, palpación, percusión, auscultación en los lugares que corresponda en busca de traumatismos asociados que incrementen la tercera curva morada de la curva trimodal en trauma. Y al final viene lo que es la reevaluación y traslado para cuidados definitivos. En este momento, en el triaje, es decir, si tengo, les ponía el ejemplo de un gran quemado, mi institución no tiene una unidad exclusiva para gran quemado, entonces tengo que trasladar y conocer en mi ciudad si hay algún lugar, y lamentablemente en Cochabamba no hay un lugar para el manejo de un gran quemado, excepto en niños que hay en el Hospital Viedma, ¿no? Eso es lo que hay que saber, sistematizar el aprendizaje y después todos los capítulos con este esquema se desarrollan con fluidez. ¿Cómo trabaja el programa? Conferencias interactivas, fíjense, y además estaciones de destreza, que esto lo hacíamos en la práctica, demostraciones grupales, escenarios con pacientes simulados, un examen escrito siempre existente, y además ustedes tienen el contenido de la 9, 7, 8 y 10 edición, fotocopiado allá en la Niceto Arce. Para eso somos muy capos para copiar. Este programa es uno de los de mayor impacto a nivel mundial en el manejo del paciente con trauma. Quiero comentarles que este programa se actualiza cada 5 años en el contexto de la medicina basada en evidencia y el método científico. Y todo procedimiento o concepto nuevo ha pasado por estas etapas del método científico y de la medicina basada en evidencia para actualizarla en 5 años la siguiente edición. La edición que está vigente actualmente es la 10ª edición. Es fantástica, pero exige otro formato dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el docente como para el estudiante. Más de 60 países, actualmente ya estamos en 90, y más de 2 millones de médicos entrenados a la fecha, de los cuales Bolivia forma parte de este esquema. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿No? Como hemos visto, si medimos nosotros el impacto de la virtualidad en estos 2 años, nula, pobre, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Qué es lo que hace la TLS? Mejora evidentemente la atención del paciente lesionado luego de implementado el programa. El Hospital Seton tiene el 70% de sus cirujanos capacitados en el programa y la mayoría de los instructores están allá, y la atención del trauma es bastante buena. Entonces, donde el programa se ha implementado, ha mejorado la atención. Es un sistema organizado de trauma donde disminuye la mortalidad de pacientes lesionados. Y esto es interesante y positivo para ustedes. Hay una retención cognitiva de las habilidades y de las destrezas adquiridas, que si tú vas repitiendo y releyendo edición tras edición, esto queda muy marcado, pero obviamente esto implica estudio. Normalmente cada sesión va a ir acompañada cerca al final de un signo de interrogación para ver si hay preguntas, y siempre vamos a concluir con un resumen, es decir, nuestros objetivos eran estos, ahora esperemos haber cumplido, porque no puedo cómo evaluar si lo hemos logrado o no en este momento. No sé cuántos están todavía ahorita en la pantalla y no sé si han prestado atención o han estado haciendo otras cosas, ¿no? Pero en general el enfoque del ABC para el paciente con trauma, no hacer más daño del que ya tiene el paciente, tratar en primer lugar la mayor amenaza para la vida, eso se llama prioridad. El ATLS es un método seguro, absolutamente demostrado. Brinda un lenguaje común que, traducido al idioma correspondiente, inglés, francés, portugués, es lo mismo la maniobra o el procedimiento que estás realizando. No cambia porque esté en inglés, va a ser BCDA, como algunos quieren hacerlo. Es el A, el B, el C, elevación del mentón y desplazamiento de la mandíbula en el idioma que ustedes quieran, es el mismo. Preguntas. ¿Están ahí o no están? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Evaluación inicial. ¿Hay preguntas o no hay? $57.
¿No tienen preguntas, jóvenes? No, doctor. Yo tengo muy poca paciencia. Si ustedes no estudian, jóvenes, yo voy a dar, como lo hacen el resto, como ametrallador a la clase, y en 1 hora puedo terminar 4 capítulos, y el ATLS se puede terminar en 3 días. Tienen que venir estudiando, porque así no tiene sentido, ¿no? O sea, es lo mismo. Por eso es que no hay cómo apretarlos desde aquí, ¿no? En cambio, en la sala sí puedo exigirles. Doctor, yo tenía una preguntita. En cuanto al ABCDE, el E, que es la exposición y control del medio ambiente, decía usted que tenemos que evitar que el paciente entre en hipotermia. ¿Qué llegaría a pasar si llegase en hipotermia o cómo podríamos solucionar si llegase a la hipotermia nuestro paciente? Interesante la pregunta. El E de la revisión primaria es efectivamente eso. Dice exposición completa, adelante y atrás, y evitar la hipotermia. Ahora, por ejemplo, en el invierno o en La Paz es fundamental que el ambiente esté preparado para la comodidad del paciente, no para la comodidad del equipo médico, ¿verdad? No podemos tener aire acondicionado en un lugar frío donde nuestro paciente va a entrar en hipotermia. Segundo, que una vez examinado, rápidamente hay que cubrir a nuestro paciente con mantas calientes, sobre todo en zonas altas y de frío. Tercero, una vez examinado nuestro paciente, cuando vamos a hacer C, los líquidos tienen que ser tibios. Ringer lactato a 39 grados centígrados. O sea, todos los factores que eviten que nuestro paciente entre en hipotermia. Porque si nuestro paciente entra en hipotermia, más acidosis y coagulopatía, acidosis, hipotermia y coagulopatía es la tríada mortal y los pacientes se van a morir porque es una tríada irreversible. Gracias, doctor. En la parte de atrás, estoy en el INSLAB, yo soy el director del Instituto de Simulación. Durante esta pandemia nosotros hemos trabajado en cursos presenciales en grupos pequeños de simulación, ¿no? Yo dirijo el centro del INSLAB, el Instituto Nacional de Simulación Básica y Avanzada, para la capacitación de los especialistas en el área quirúrgica, cirujanos generales, residentes, traumatólogos, urólogos, ginecólogos, donde aprenden lo que es la mínima invasión. Y es otra de las formas que hemos implementado para poder suplir las deficiencias durante este periodo crítico de la pandemia. Bueno, no hay más preguntas, nos vemos mañana. Capítulo 1, con este ritmo vamos a hacer 3 capítulos mañana, así que vengan estudiando, jóvenes. Nos vemos mañana, 7 en punto. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.